Hola, mi nombre es Ramón y en este video te enseñaré a representar gráficamente una función cuadrática expresada en su forma canónica, como ves acá. Para trabajar con esta forma de expresión de la función cuadrática, vas a tener que recordar a la fórmula general canónica de esta función. Si no la recuerdas, en un momento verás aparecer esa fórmula por acá. Obsérvala bien, ya que vamos a relacionar a esa fórmula general con esta que tenemos acá dada. Lo importante acá es que sepas el significado de cada símbolo y el lugar que ocupan en la fórmula. No así los símbolos que ves, porque de acuerdo a la bibliografía que uses o profesor que tengas, los símbolos que tengas en tu fórmula pueden ser otros. En esta forma de expresar a la función cuadrática intervienen los valores del coeficiente cuadrático, simbolizado con A minúscula, y las coordenadas del vértice, simbolizadas como x sub b a la coordenada en el eje de abscisa y y sub b a la coordenada en el eje de ordenadas. Aclarado eso, vamos a hallar lo que pide en cada inciso acá el ejercicio. Acá en los primeros incisos se pide hallar las coordenadas de ciertos puntos claves o importantes de la gráfica de la función y también la ecuación del eje de simetría. Así que vamos a empezar por el inciso A. Voy a bajar el inciso A por acá y vamos a hallar lo que pide ese inciso. Bueno, para hallar lo que pide este inciso hay que recordar la definición de raíz de una función. La raíz de una función se refiere al valor de la variable independiente cuando la dependiente vale 0. En este caso puede ser 1, 2 o ninguno, por eso dice si es que existe. Entonces tenemos que hallar en este inciso el o los posibles valores de la variable independiente x para que g de x valga 0. Entonces debemos escribir esta expresión que está acá en el segundo miembro. Ahora lo voy a poner en el primer miembro y lo voy a igualar a 0. Lo escribo entonces acá. Ya quedó igualada la expresión de la función al valor 0. Ahora pasamos de tener una función cuadrática a una ecuación cuadrática. Entonces ahora podemos hallar los posibles valores de la incógnita x si es que existen para que toda esta expresión que está en el primer miembro se convierta en 0. Entonces debemos empezar a despejar a la incógnita x. Entonces vamos a mantener siempre encolumnado así el signo igual. Entonces bajando acá el signo igual, lo primero a pasar al segundo miembro es este 1 acá, porque es el término donde no aparece la incógnita x. Entonces bajaré el igual acá encolumnado. En el primer miembro quedará todo lo que está en el primer término y el 1 pasará al segundo miembro positivo. Pasado ese término al segundo miembro, ahora lo próximo a pasar es este menos un medio, ya que este menos un medio multiplica todo lo demás que está en el primer miembro. No se puede pasar este exponente 2 porque este exponente afecta solamente a una parte del primer miembro. Entonces este paréntesis y el exponente bajarán como están en el primer miembro y este menos un medio que está multiplicando pasará dividiendo al 1 que está en el segundo miembro. Pasada esa fracción dividiendo el segundo miembro, ahora hay que resolver esta operación. Más por menos da menos. Recuerda que en la división de fracción, si es posible, simplificas derecho, numerador con numerador, denominador con denominador. Pero en este caso no se puede, así que vamos a resolver multiplicando cruzado. 1 por 2 da 2, 1 por 1 da 1. El 1 como denominador no se escribe. Entonces bajaré nuevamente encolumnado el igual, en el segundo miembro pondré menos 2. Y este exponente que está acá, que está afectando ahora todo lo demás que está en el primer miembro, pasará como raíz cuadrada de ese menos 2. Al pasar el exponente 2 como raíz cuadrada de un valor negativo, ya te habrás dado cuenta
que esta operación ahora no tiene solución en el conjunto de los números reales, porque no existe un número real que elevado al cuadrado nos dé como resultado un valor negativo. Entonces ya no tiene más sentido seguir tratando de despejar a la incógnita x, porque no va a existir un número real que, al colocarlo acá donde está la x y resolver estas operaciones, nos dé como resultado este valor. Entonces, en estos casos, se estila a sacar una flecha para el costado y escribir que esto no tiene solución en el conjunto de los números reales. Después de dejar esto expresado, tenemos que también aclarar que no existen las raíces reales para esta función. Entonces, por acá voy a escribir que la función g de x no tiene raíces reales. Esto significa que cuando hagamos lo que pide el inciso E, la gráfica de esta función no va a tocar al eje de abscisa donde estará representada la variable independiente x. Bueno, aclarado eso, vamos al inciso B. En este inciso el enunciado pide hallar las coordenadas del vértice. Bueno, si recuerdas la fórmula que te mostré de la expresión general canónica de esta función, ya te darás cuenta que estos valores que pide el inciso B están expresados acá en la fórmula de la función cuadrática. Así que voy a bajar nomás por acá el inciso B y los voy a expresar para que los veas. Bueno, ya están expresadas acá las dos coordenadas del vértice con sus respectivos símbolos. Si no te acuerdas de ellos, retrocede el video y lo pausas cuando aparezca la fórmula general canónica que en un principio te dije que iba a aparecer por acá. Bueno, la duda que te puede surgir es por qué acá pongo x sub b igual a menos 2, si acá donde va ese símbolo en la general, el signo que está a la izquierda es negativo, y acá en este caso aparece un signo más. Bueno, en la fórmula general siempre el signo es negativo, y para que acá en la fórmula aparezca el signo más, significa que el valor de x sub b es negativo. Entonces, menos por menos da este signo más. Bueno, aclarado eso, voy a poner por acá la b corta de vértice y voy a expresar a las coordenadas de ese punto como un par ordenado. De esta manera queda expresado el punto llamado vértice mediante sus coordenadas. Terminamos con el inciso B. Ahora vamos a ver qué nos pide hallar el inciso C. Acá el enunciado pide hallar la ecuación del eje de simetría. La ecuación del eje de simetría siempre está formada por una igualdad entre la variable independiente x y la coordenada en eje de abscisa del vértice. Bueno, ya tenemos acá expresado su valor. Entonces vamos a poner acá el inciso C y vamos a expresar cómo queda la ecuación del eje de simetría. De esta manera queda expresada ahora la ecuación del eje de simetría. Bueno, ahora vamos al siguiente inciso, el inciso D. Acá el enunciado pide hallar la ordenada al origen. En este caso nos está pidiendo un valor ahora de la variable dependiente, que en este caso se llama g de x, cuando la otra variable, que es la x, la variable independiente, vale 0. Recuerda que la palabra origen se refiere al valor 0 en los ejes. Bueno, como acá ya no tenemos más lugar, vamos a ir a la hoja siguiente y vamos a llevar esta fórmula de la función, nada más que donde está la x vamos a escribir el valor 0. Entonces, acá en este lugar vamos a poner inciso D y voy a escribir g de 0. Bueno, ya quedó expresada ahora la función como g de 0. Observa que es todo lo mismo, nada más que donde estaba la letra x puse el valor 0. Bueno, ahora lo que hay que hacer es hallar un resultado de toda esta expresión que está acá en el segundo miembro. Como toda expresión donde hay combinaciones de operaciones, hay que hallar su valor respetando el orden de jerarquía en la resolución de las operaciones. Entonces, como acá hay un símbolo de agrupación, eso es lo primero que hay que resolver. 0 más 2 da 2, entonces bajaré todo lo mismo encolumnando acá el signo de igual, nada más que a este paréntesis al cuadrado lo voy a reemplazar por 2 al cuadrado.
Escrito eso, ahora en el siguiente paso vamos a hacer algo parecido. Vamos a bajar todo lo mismo, nada más que acá vamos a resolver esta potencia. 2 al cuadrado da 4. Entonces acá bajamos lo mismo, pero con el valor 4 en este lugar. Escrito eso, ahora el siguiente paso es resolver el producto. En la multiplicación de fracción se simplifica si es posible cruzado y se resuelve derecho. Voy a multiplicar primero derecho y luego hago la reducción. Menos por más da menos, 1 por 4 da 4, entonces esto queda 4 medio, y 4 medio negativo es lo mismo que digamos menos 2. Entonces voy a bajar en columnado el igual acá, y en el segundo miembro voy a escribir menos 2 menos 1. Escrito eso, ahora tenemos que resolver la operación que quedó en el segundo miembro. Menos 2 menos 1 da negativo 3. Entonces bajamos nuevamente en columnado al igual y escribimos que g de 0 es igual a menos 3. A ese menos 3 lo voy a poner ya en color rojo porque es el resultado que buscamos. De esta manera terminamos de demostrar cómo se halla la coordenada en el eje de ordenada para el punto llamado ordenada al origen. Bueno, ahora que ya conocemos sus coordenadas, lo tenemos que expresar como un par ordenado. Lo voy a escribir por acá. De esta manera terminamos de hallar lo que pidió el inciso D. Ahora vamos a ir a la hoja anterior y vamos a ver qué pide el inciso E. Pide que realicemos la gráfica de esta función. Entonces vamos a la hoja siguiente, vamos a poner acá inciso E. Para hacer lo que nos pide este inciso, tenemos que trazar los ejes cartesianos. Recuerda que son siempre dos rectas que se cruzan perpendicularmente en un punto llamado origen. Así que vamos a dibujar esos ejes que se crucen en este punto. Ya están dibujados los ejes. Acá en los extremos de las rectas ves que le dibujé unas puntas de flecha o cotas, como tú prefieras decirle. Eso significa que acá en el eje de abscisa continuamos hacia la izquierda a menos infinito y acá hacia la derecha hacia más infinito. Acá en el eje de ordenada continuamos hacia abajo a menos infinito y acá hacia arriba a más infinito. Bueno, ahora hay que ponerle los nombres de las variables que van a representar cada uno de estos ejes. Acá en el eje de abscisa siempre se representa a la variable independiente. Entonces acá pondré la letra X y acá en el eje de ordenada se representa siempre a la variable dependiente, así que acá pondré g de x. Una vez que colocamos las variables en cada eje, ahora tenemos que graduar a los ejes según una escala. Puedes usar una escala para un eje y una escala diferente para otro eje. Yo en este caso me sirve la misma escala para ambos ejes, así que voy a utilizar la misma escala para los dos ejes. Voy a tomar la escala de 1 en 1, es decir, la longitud de un cuadriculado como una unidad, tanto para el eje de abscisa como para el eje de ordenadas. Entonces el único valor que voy a escribir será el valor del origen de los ejes, porque es el que tenemos que tomar como referencia para marcar los puntos, ya que los demás valores lo iré agregando a medida que los necesito, ya que cada cuadriculado valdrá una unidad. Entonces pongo acá el valor 0 en color rojo. Escrito el valor 0 para el origen de los ejes, vamos a marcar los puntos que hemos hallado. Vamos a la hoja anterior, en el inciso A no hallamos ningún punto porque no existen las raíces. En el inciso B tenemos un punto con sus coordenadas para marcar. Dice que el punto llamado vértice se ubica a menos 2 del origen en abscisa y a menos 1 en ordenada. Entonces vamos, le apuntamos al origen, nos vamos 2 hacia la izquierda porque el 2 en abscisa es negativo y bajamos 1 porque en ordenadas el 1 es negativo. Ahí debemos marcar el punto. Después de marcar el punto le debemos escribir sus coordenadas. Acá escribiré menos 2 y acá menos 1. Ahora vamos a la hoja anterior a ver qué más tenemos que trazar. Acá en el inciso C nos pidió la ecuación del eje de simetría. Bueno, vamos a trazar
el eje de simetría. El eje de simetría dice que pasa por el valor menos 2 de x. Entonces debe pasar por este valor. Entonces vamos a trazar una recta de línea entrecortada desde este punto hasta este punto. Trazado el eje, ahora vamos a marcar este punto llamado ordenada al origen. Dice que sus coordenadas son 0 y menos 3. Entonces le apuntamos al 0 en el eje de abscisa y bajamos 3 cuadriculados, es decir, 3 unidades. Acá debemos marcar ese punto. Marcado el punto, ahora le ponemos sus coordenadas. En abscisa no es necesario, ya está el 0 ahí, así que acá le ponemos menos 3. De esta manera terminamos de marcar en la gráfica los puntos y el eje que pidió hallar el enunciado del ejercicio. Ahora, en teoría, uniendo estos puntos con una línea entera, deberíamos dibujar la gráfica de esta función. Pero como la gráfica de esta función es una parábola y la parábola es una curva suave y redondeada acá en la zona del vértice, no podemos dibujarla correctamente con solamente 2 puntos marcados. Entonces vamos a necesitar marcar algunos puntos más de la curva para poder dibujarla correctamente. Para eso debemos recurrir a una tabla de valores. Entonces vamos a confeccionar una tabla de valores cruzando 2 segmentos en forma de cruz acá en este punto. Una vez que trazamos a los segmentos, ahora debemos poner acá sobre la horizontal del lado izquierdo a la variable independiente x y del lado derecho a la variable dependiente g de x. Bueno, ahora tenemos que empezar a darle valores a la variable independiente x. La pregunta que te debes hacer en este momento es si le puedes dar cualquier valor a la variable independiente x. Bueno, en teoría le podemos dar cualquier valor, ya que el dominio de este tipo de función son todos los números reales. Pero, por ejemplo, si acá le diéramos el valor 6 a x, nos daría un valor de imagen tan abajo que no nos alcanzaría el papel para representar ese punto en la parábola. Entonces, la idea de confeccionar una tabla de valores es que no quede una parábola prolija, es decir, que las ramas terminen más o menos las dos a la misma altura. No nos sirve que la rama, por ejemplo, acá de la derecha termine por acá debajo y la rama de la izquierda por acá arriba. La idea es que terminen más o menos a la misma altura las dos. Entonces, por ese motivo no nos sirve darle cualquier valor a la variable independiente x. Para que la parábola nos quede prolija y pareja, tenemos que pensar en marcar en la gráfica puntos simétricos, ya que el eje de simetría divide a la parábola en 2 partes simétricas. El único punto de la parábola que no tiene a otro punto simétrico es el punto llamado vértice, porque ese punto coincide sobre el eje de simetría. Entonces, si tomamos un punto ubicado en la parte izquierda de la parábola, siempre tendrá un punto simétrico en la parte derecha de la parábola, porque esos puntos se van a encontrar a la misma distancia horizontal con respecto al eje de simetría. Entonces, como acá tenemos un punto dibujado a la derecha de la parábola, que es este que estoy mostrando acá, vamos a marcar su simétrico acá del lado izquierdo. Entonces, como los puntos simétricos dijimos que están a la misma distancia horizontal con respecto al eje de simetría, nos vamos a guiar acá en el eje horizontal, en el eje de abscisa. Tenemos al eje de simetría en el valor menos 2. Nos venimos 2 unidades de longitud hacia la derecha y bajamos para marcar este punto. Bueno, ahora esta distancia la vamos a tomar para el otro lado, para el lado izquierdo. Estamos en el menos 2, nos vamos 2 unidades de longitud hacia la izquierda y ahí estaría el valor menos 4 en el eje de abscisa que le corresponde a la variable independiente x. Entonces ese valor menos 4 lo ponemos acá en la tabla. Bueno, una vez que escribimos el valor de la variable independiente,
en la tabla ahora tenemos que buscar hallar el valor de su imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos este valor y nos vamos a la fórmula de la función. Donde está la letra X ponemos ese valor. Recuerda que acá habíamos reemplazado a la letra X por el valor 0. Bueno, ahora vamos a reemplazar a esa X por el valor menos 4. Entonces acá donde está el 0, nos imaginamos que está el menos 4. Menos 4 más 2 da negativo 2. Menos 2 al cuadrado da 4 positivo. Entonces, si resolvemos el producto, esto nos da negativo 4 medio. Y negativo 4 medio equivale a menos 2. Entonces, menos 2 menos 1 da menos 3. Entonces, de esa manera, descubrimos que la imagen de menos 4 también es menos 3. Ponemos acá en la tabla entonces menos 3. Una vez que completamos las coordenadas de un punto en la tabla, lo representamos en la gráfica. Entonces la apuntamos al menos 4 acá en eje de abscisa y bajamos 3 unidades. Marcamos ahí ahora el punto que obtuvimos en nuestra tabla. Lo marcaré con un trazo más fino que los anteriores. Marcado ese punto de la gráfica, ahora necesitaremos marcar 2 puntos por acá simétricos más cerca del punto llamado vértice, porque la parábola en esta zona tiene que ser redondeada. Entonces volvemos acá donde está el eje de simetría en el eje de abscisa y como está ubicado en el valor menos 2, ahora vamos a irnos una distancia más pequeña hacia la izquierda y hacia la derecha para obtener dos valores de X. Si estamos en el menos 2 y nos vamos una unidad hacia la izquierda, estamos ubicados en el valor menos 3 de X. Si desde el menos 2 nos vamos la misma distancia hacia la derecha, estamos en el valor menos 1 de X. Entonces vamos a agregar esos dos valores acá en la tabla de valores, menos 3 y menos 1. Agregados esos dos valores para la variable independiente X, en teoría ahora nos debería dar la misma imagen en la variable dependiente g de x. Pero vamos a comprobarlo, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el menos 4. Tomamos el menos 3 y vamos acá y lo ubicamos donde está el 0. Menos 3 más 2 da menos 1 al cuadrado da 1. Entonces acá en lugar de este 4 tendríamos un 1. 1 por menos 1 medio nos da menos 1 medio. Menos 1 medio menos 1 da menos 3 medio. Entonces acá la imagen sería menos 3 medio. Hago lo mismo ahora con el menos 1. Voy acá donde está el 0 y pongo menos 1. Menos 1 más 2 da 1 positivo al cuadrado también da 1. Entonces acá en lugar del 4 tengo un 1 positivo. Por menos 1 medio da menos 1 medio y menos 1 medio menos 1 da menos 3 medio. Entonces acá voy a poner como imagen el valor menos 3 medio para menos 3 y menos 1 de X. Ya están escritas las imágenes. Ya tenemos las coordenadas para agregar dos puntos a nuestra gráfica. Pero no nos sirven así valores de coordenadas escritas en fracciones. Entonces voy a agregar acá dos signos de igual y voy a expresar esas fracciones en su forma decimal. Voy a poner que eso es igual a menos 1,5. Ahora sí ya estamos en condiciones de marcar los dos puntos en la gráfica que agregamos acá en la tabla. Entonces la apuntamos acá al menos 3 en abscisa, bajamos 1,5 y marcamos el punto ahí. También hacemos lo mismo acá con el valor menos 1 en abscisa, bajamos 1,5 y marcamos el punto ahí. Dibujados estos dos puntos, ahora creo que ya estamos en condiciones de dibujar la parábola. Vamos a unirlos a todo, así con una línea entera, a ver cómo sale esa parábola. Bueno, ya quedó dibujada la parábola. Acá en las ramas de la parábola dibujo unas puntas de flecha o cota. Eso significa que la rama continúa hacia abajo infinitamente de este lado y de este lado también. Continúa así infinitamente hacia abajo.
Bueno, aclarado eso, vamos a hacer un pequeño análisis de la gráfica. El primer punto importante a acotar de esta gráfica es el motivo de su orientación. ¿Por qué esta parábola abre sus ramas hacia abajo? Esta parábola abre sus ramas hacia abajo y es cóncava hacia abajo o convexa, y además tiene un máximo, la función, porque el coeficiente cuadrático que conocemos con el símbolo a minúscula es menor a 0. Cuando el coeficiente cuadrático es negativo, la parábola siempre abrirá sus ramas hacia abajo y tendrá un máximo. Vamos a acotar eso entonces acá. Acotado eso, ahora vamos a escribir el dominio de esta función. Toda función cuadrática tiene como dominio al conjunto de los números reales, salvo que en el ejercicio se especifique que el dominio está restringido. Entonces acá voy a escribir dominio de g de x igual al conjunto de los números reales. De esta manera queda expresado el dominio de esta función. Recuerda que cuando te piden expresar el dominio de una función, te están pidiendo que digas los valores de la variable independiente que están representados en la gráfica. En este caso nosotros representamos desde el valor -4 hasta el valor 0, pero para que el dibujo no nos quede muy grande. Solamente por eso, ya que con estas puntas de flechas que yo hice acá en los extremos de las ramas de la parábola, dije hoy que estas ramas continúan hacia abajo infinitamente. Entonces de esa manera estamos incluyendo acá a los valores del dominio que estarían a la izquierda del valor -4 y de este lado a los valores del dominio que están a la derecha del valor 0. Por eso se dice en este caso que son todos los reales. Bueno, ahora vamos a acotar el conjunto imagen de esta función. De esta manera expresamos el conjunto imagen de esta función como un intervalo entre los extremos menos infinito y -1. El corchete se debe a que el extremo -1 está incluido. Cuando te hablen de expresar el conjunto imagen te están pidiendo que expreses los valores del eje de ordenadas que son imágenes de los valores de la variable independiente. Entonces, como en un principio dije que esta flecha significaba que el eje de ordenada continuaba hacia abajo, hacia menos infinito, y esta flecha de la parábola acá hecha en la rama significa que la rama sigue infinitamente hacia abajo, por eso decimos que ese extremo es menos infinito, y el extremo -1 es el valor más alto que toma la función. Entonces decimos que este extremo está incluido porque el -1 es imagen del -2 de la variable independiente x. Aclarado eso, entonces ahora vamos a escribir los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de esta función. Para eso vamos a analizar los intervalos que están a la izquierda y a la derecha del eje de simetría, ya que el eje de simetría divide el dominio de la función en dos intervalos. El intervalo desde menos infinito, en este caso hasta -2, y el intervalo desde -2 a más infinito. Entonces vamos a analizar cómo se comportan los valores de las dos variables en cada intervalo. En este caso nos movemos siempre en el eje de abscisa de izquierda a derecha. Entonces los valores de ese eje crecen, por lo tanto los valores de x crecen. Mientras que en este intervalo, a la izquierda del eje de simetría, los valores de la variable dependiente o de la función también van a crecer porque van subiendo hacia arriba. Entonces, como suben hacia arriba, también crecen. Por eso vamos a escribir que en el intervalo, desde menos infinito hasta -2, la función es creciente. Lo escribo acá. Bueno, ya quedó expresado el intervalo de crecimiento de esta función, desde menos infinito hasta -2. Si tienes dudas, puedes guiarte por los dos valores que tenemos acá en la tabla. Desde -4 a -3 nos movimos hacia la derecha en el eje de abscisa. Observa las imágenes. Acá estábamos en -3 en el eje de ordenada y subimos para arriba al valor 1,5 en eje de ordenadas. Entonces eso te da la seguridad
de que en este intervalo x crece y g de x también crece. Bueno, ahora vamos a analizar en este intervalo. Como nos movemos de vuelta hacia la derecha, los valores de x crecen. Pero ahora observa los valores de la función g de x. Van a bajar, ¿ve? Es como que va aumentando esta distancia vertical a medida que nos movemos para la derecha. Entonces, por ese motivo vamos a decir que en el intervalo desde -2 a más infinito, la función g de x es decreciente. Vamos a escribirlo acá. Escrito esto, terminamos de analizar la gráfica de esta función. Y también llegamos al final de este video. Espero que te sea de mucha utilidad y no te olvides de suscribirte al canal y comentar a ver qué te pareció este video. Nos volveremos a ver Dios mediante en un próximo video.